Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es recurrente, al menos en este programa, y que sin embargo sigue siendo urgente y de enorme actualidad. Esto que llamamos Estado laico, esto que llamamos separación necesaria entre el Estado y las iglesias en plural, las religiones en plural, porque en este país no hay una sola iglesia, sino que hay una multiplicidad, además creciente, de religiones en el país. Pero a ver, Paulín, ustedes, María y Paulín, organizaron en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hace algunos días un evento importante que incluso desde el título me llamó la atención, porque pusieron en defensa del Estado laico, o sea, ya una cuestión, digamos, defensiva, una cuestión con una toma de postura desde la convocatoria. Venturosamente creo que las mesas fueron muy sabrosas en su discusión, muy ricas y también muy concurrido el evento. Bueno, ¿por qué lo hicieron, Paulín? ¿Cuál es la razón? ¿Qué las motiva en este momento a organizar un nuevo evento sobre este tema? Bueno, creo que el elemento detonante de haber organizado este evento es una iniciativa de ley que surgió en el Senado de la República para modificar sustancialmente el régimen de laicidad en México y pues la ley de asociaciones religiosas y culto público, ¿no? Entonces, pues con María nos llamó poderosamente la atención en el entendimiento que no era, digamos, como la única medida que había surgido como vulneración del Estado laico, ¿no? Sino que en los últimos meses pues hemos visto diferentes medidas que van en el sentido de pues un retroceso del Estado laico en nuestro país, ¿no? Pienso, por ejemplo, a esta idea de redactar una constitución moral, a la difusión de la cartilla moral mediante iglesias evangélicas. Pienso también en el reglamento interno de la Secretaría de Gobernación, claro, que fue modificado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, llegamos a un momento donde dijimos que tenemos que hacer un evento y, como bien dijiste, tenemos que hacer un evento en defensa del Estado laico. Me parece muy interesante. Históricamente, pues es un tema que a mí me ha interesado, solíamos asociar al Estado laico y a la defensa del Estado laico con un interlocutor en concreto que era la Iglesia, así decíamos, la Iglesia, refiriéndonos a la Iglesia Católica. Eso ha cambiado, María. Hoy, al parecer, el escenario, digamos, no solamente desde el punto de vista sociológico de la orientación religiosa de las y los mexicanos, sino desde el punto de vista también político de la necesidad también de defender al Estado laico frente a otros actores. ¿Qué decir de esto? A ver, yo creo que es muy importante. Ciertamente hemos estado viviendo en el país una plurirreligiosidad, es decir, la Iglesia Católica sigue siendo hegemónica, pero no con la hegemonía que tenía antes del 90% de los mexicanos, y prácticamente el 100% de los que se asumían creyentes se asumían como católicos. Siempre ha habido una minoría importante, económicamente importante, judía, pero en realidad cuando hablábamos de religión hablábamos de la Iglesia Católica. La presencia de otras iglesias, fundamentalmente cristianas, ha venido creciendo, y la presión dentro de cuestiones de Estado ha sido muy importante por parte de estas iglesias evangélicas o evangelistas, me corregirás, porque como no es mi tema, no sé ni siquiera cuál es la diferencia. Creo que ha venido creciendo con una clara preferencia a encargarles a ellos tareas que propiamente son del Estado, el cambio del reglamento de gobernación, donde se establece claramente que las iglesias pueden convertirse en coadyuvantes en el proceso de pacificación y en la política social. Pues fueron una serie de cosas que nos llamaron la atención, y a mí me gustaría mucho hacer énfasis en una trampa semántica que me parece sumamente preocupante. Nos quieren vender, y claramente era el discurso de la senadora de Morena, que un Estado plurirreligioso es más democrático que un Estado laico, porque es más incluyente y porque, el Estado laico no es un Estado jacobino, son dos cosas. Y creo que México tiene un Estado laico, no un Estado jacobino. Y el Estado laico es mucho más que un Estado plurirreligioso, porque separa el poder de las iglesias, de las ideologías religiosas,
del poder político, y creo que eso es lo que queremos y eso es lo que necesitamos defender, y no caer en la trampa de que hay un proceso de inclusión cuando hablamos de plurireligiosidad, intercambiándolo por Estado laico. A ver, déjame quedarme un poco atrapado en la trampa y preguntarte, Pauline, ¿por qué está mal que las personas que tienen, digamos, pertenencia a organizaciones religiosas, desde esas organizaciones incidan en la toma de las decisiones público-políticas, o déjame decirlo de otra manera, estatales? ¿Por qué? ¿Por qué decir que no? Bueno, yo creo que de nuevo, ¿no? Hay que volver a definir lo que entendemos por Estado laico, y creo que es importante además porque en esta iniciativa de ley pues se trata de vaciar el contenido que tenemos en la tradición mexicana para dotarle de otro significado, ¿no? El Estado laico es un Estado que organiza una autonomía entre el Estado y las iglesias. De hecho, lo decía el doctor Valadez, ¿no? No es necesariamente una dimensión, una relación asimétrica simétrica entre ellas, sino que hay una relación de subordinación. Es decir, las iglesias, las instituciones religiosas tienen que estar subordinadas a la ley del Estado. Creo que es algo muy importante. Todas las organizaciones, ¿no? Así digamos, es. ¿no? Okay. Y esta separación entre el Estado y las iglesias, pues lo que busca es permitir a todas las personas definir en qué desean creer, ¿no? O no creer. Entonces ahí tenemos como tal, me parece, el núcleo duro del Estado laico, ¿no? Y para responder a tu pregunta, pues es por eso, ¿no? Es para preservar las libertades de las personas, ¿no? Entonces la trampa que está en esta iniciativa es pues hacernos creer que la laicidad va a, o mejor dicho, cambiar a un Estado plurireligioso va a permitir garantizar la libertad religiosa, ¿no? El Estado laico lo que hace es preservar la libertad religiosa, pero también todas las otras libertades, ¿no? La libertad de conciencia, pero también la libertad de manera general pues de hacer lo que queremos de nuestra vida versus, digamos, como las opiniones de la mayoría, ¿no? En el país. A ver, me gusta ese terreno por el que nos lleva Pauline, y te pregunto, María, porque nos dice, lo que queremos con el Estado laico es preservar nuestras libertades en sentido amplio. A ver, ayúdame a llevarme a mí y al auditorio pues, ejemplos concretos de qué es lo que podría estar en riesgo si perdemos al Estado laico y lo sustituimos por un Estado, en este caso, denominado plurireligioso, o en el que las religiones tienen una presencia, digamos, actuante y determinante en la toma de decisiones públicas. Creo que parte del problema es justamente que el poder político empoderaría a las iglesias, y de hecho se está buscando empoderarlas como actores políticos, como actores religiosos, tienen su libertad, y creo que México hace mucho que resolvió el problema de las libertades en ese sentido, ¿sí? Y llevaría a que el poder político se ejerza también a través de las iglesias. Dos puntos muy claros. Uno es a través del papel que se le quiere dar en el proceso de pacificación del país, que además es muy, muy tramposo. ¿Quién puede decir que no queremos pacificar este país y que todos tenemos la obligación de contribuir? Pero a mí me parece una claudicación del Estado el declararse verdaderamente incompetentes, el decir ya no pudimos. Entonces vengan iglesias y a través de sus valores, a través de sus convicciones, traten de establecer un nuevo pacto social de paz tan grave como eso. ¿Dónde quedan quienes no creen o quienes no creen que las iglesias deben de estar metidas en estos? En esta lógica, insisto, muy tramposa, se habla de las libertades individuales y se asume que las libertades son de las asociaciones religiosas y no de los individuos. Perdón la redundancia, suena casi absurdo, pero las libertades individuales son de los individuos. Yo creo que pones un punto global. Es muy distinto hablar, y ellos lo confunden, pero lo confunden creo que de manera muy mañosa, decir tenemos que hablar de las libertades de las asociaciones religiosas, y además ponen en un lugar de supremacía la libertad religiosa por encima de la libertad de opinión, por encima de la libertad de expresión, por encima de la libertad de conciencia, ya lo decía Pauline.
quizás hasta por encima de la libertad de tránsito y de otras libertades, cuando las libertades individuales en una concepción de Estado liberal, de Estado moderno, todas están en el mismo plano y no hay una que deba ser más importante que la otra. Nadie me puede decir que en nombre de la libertad religiosa yo no voy a poder hacer tal o cual cosa. Las libertades solo se limitan con libertades y ninguna es superior a la otra. Y creo que esto de manera muy hábil, porque la verdad es que sí hay que ver con lupa los escritos y en ese sentido hay que ver con lupa la propuesta de ley, porque quitan cosas y agregan cosas que son fundamentales. Pongo 2 ejemplos de los que me acuerdo ahorita. Del artículo 1, quitan la obligación de que por encima de cualquier confesión religiosa está la obligación de cumplir con las leyes del Estado. Okay. Ese párrafo se lo vuelan. Rompen esto que dice Pauline, que es, digamos, el sometimiento a la ley civil por parte de las organizaciones religiosas. Uno diría, es una obviedad, pero es importante que esté escrita y muy grave que se le quiera quitar. Es más significativo que se borre a que no se hubiera escrito nunca, digamos. Claro, ¿no? Exactamente. Otro tema que también se comentó mucho y nos preocupó, el Estado asume la obligación de mantener en buen estado físico los templos. ¿De parte de quién? No estamos hablando de patrimonio cultural, los templos. O sea, con recursos públicos, con recursos dinero nuestro. Pues si es el Estado, tiene que ser con recursos públicos. No puede ser de otra manera. Okay. Entonces, sí hay una serie de cosas en donde uno dice, mira, qué buena onda. Yo creo que el Estado no está para hacer buena onda con las iglesias. Las iglesias tienen que buscar sus feligreses por su parte y respetando siempre el poder político. Un punto, Pauline, yo sé que es especulativo, pero pues es una especulación que hay que hacer. En todo este debate, contrario a lo que yo decía hace algunos minutos preguntándole a María, como que se ha ido acallando la voz de la Iglesia Católica. Es decir, no solamente ya no es el actor que es el interlocutor y el referente que tenemos, digamos, todo el tiempo centrado en la discusión sobre la laicidad, sino que es un actor que se ha venido acallando, que ha venido perdiendo protagonismo y voz en el debate público. ¿Cuál es tu opinión de eso? Es decir, ¿qué opinión te merece esa situación? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo entenderlo? Bueno, creo que sí, ahora estamos en el tiempo de los evangélicos y que efectivamente la Iglesia Católica pues pasó a la oposición, digamos, ¿no? Y que ahora pues es un ferviente defensor de la laicidad como la conocemos, ¿no? Porque pues ahí hay como un escenario de competencia entre pues la Iglesia Católica y estos, digamos, nuevos cultos religiosos, ¿no? A mí me gustaría ahondar un poco en lo que decía María respecto de la iniciativa de ley en materia de objeción de conciencia, ¿no? Porque lo que hay, bueno, se quitó efectivamente esta disposición, pero además se plasmó un derecho a la objeción de conciencia, un derecho general a la objeción de conciencia, ¿no? La objeción de conciencia, nada más para recordarlo, es la posibilidad de que alguien deje de cumplir con un mandato jurídico porque lo considera pues incompatible con sus convicciones religiosas, ¿no? Entonces lo que nos dice esta iniciativa de ley es que ahora pues cada persona pues podría decir, no, pues yo no estoy de acuerdo con la ley, entonces no la voy a cumplir. Creo que ¿En distintas materias? En distintas materias. De muy genérica. O sea, ellos lo quieren presentar como un derecho general, ¿no? Algo que me parece, pues sí, muy peligroso, ¿no? Pues porque el derecho al ordenamiento jurídico, pues busca ser obedecido, ¿no? Es su esencia. Se vuelve un instrumento para incumplir nuestras obligaciones legales en todas aquellas materias en las que no nos parezca. No y obligaciones administrativas para los funcionarios públicos, que también es muy importante. Perdón. Sí, no. No digo, perdón, que no debe existir ningún caso de objeciones de conciencia, ¿no? Solamente que deben de ser muy acotados a circunstancias especiales, ¿no? Pero en ningún momento podemos hablar como tal de un derecho general a la objeción de conciencia y, como decía María, menos para los servidores públicos, pues que son la representación del Estado laico, ¿no? Y que no pueden ellos pues hacer pasar primero sus convicciones religiosas por encima de sus obligaciones. Ponme ejemplos. Va a ser tramposo mi ejemplo y lo digo con toda honestidad. Normalmente cuando pensamos en la objeción de conciencia, en la interrupción legal del embarazo, un médico que trabaja en una institución pública, la que ésta sea,
llega una mujer en alguna de las entidades donde hay ya la posibilidad de interrupción legal del embarazo y le dice, yo no se la practico. Si pensamos en la Ciudad de México, por una objeción religiosa. Si pensamos en la Ciudad de México, donde probablemente a menos de 2 minutos hay otro médico, pues hombre, a lo mejor no es tan grave porque el propio Estado puede proveer. Pero si estamos pensando en la Sierra Tarahumara o estamos pensando en la Sierra de Oaxaca, pues no va a ser tan fácil conseguir a alguien más. ¿Qué pasa si el médico, en lugar de ser católico, es testigo de Jehová, quienes tienen prohibido recibir transfusiones médicas? Pero es el médico, siempre pensamos en el testigo de Jehová como el paciente. No como el médico. Claro. ¿Qué pasa si el médico es el testigo de Jehová y deja que alguien se muera cuando lo podía haber salvado con una transfusión porque su religión no le permite recibir y administrar, en consecuencia, en coherencia con la objeción de conciencia, transfusiones de sangre? Ya no nos parece tan simpático, creo, o no nos parece tan irrelevante. Es que a mí es ahí el punto, llevarlo a lo concreto, digo, un poco para que entendamos qué es lo que está en juego, ¿no? Sí, y creo que la ley que se estaba presentando, que ciertamente el presidente ya dijo que no le preocupaba, que no la empujaran, pero también hay que reconocer que no está muerta, ¿eh? O sea, no se dictaminó, no se cerró, es una iniciativa que está presentada en el Senado, pendiente de discusión y pendiente de dictamen. Entonces, nos las pueden revivir en cualquier momento. Esa ley no es unos pequeños ajustes a la ley de asociaciones religiosas. En realidad es un cambio de paradigma. Y así tenemos que entenderla. Y lo que hace es sustituir el Estado laico por un Estado pluriconfesional. ¿De verdad queremos eso? Es una cosa muy interesante y es una cosa que además me temo, y ahorita vamos un corte y regresamos a platicarlo, también hay que leerlo en el contexto político en el que estamos viviendo. Es decir, no solamente, lo digo yo, no lo han dicho ustedes, pero una postura pues abierta a la participación religiosa en los asuntos de vida pública por parte del titular del Ejecutivo, del presidente de la República, quien dicen además suele asesorarse de ministros religiosos y tener una comunicación muy cercana con alguno en particular, sino también, y hacia acá es hacia donde quiero orientar una reflexión un poco más política de las cosas, el órgano legislativo. Es decir, ya hoy sabemos, aunque perdió su registro como partido, pero sí logró dejar un número importante de legisladores en el Congreso de la Unión, el Partido Encuentro Social, que tenemos personas, digamos, que son feligreses de distintas confesiones, en este caso también todas evangélicas, digamos, en el Congreso de la Unión, y viene una elección el próximo año. Y ya se habla de la posibilidad de otro partido político con una denominación distinta, pero una impronta igual, y pues lo que va a estar en juego jugándonos, entre otras, la Cámara de Diputados. Aparentemente ya lograron las 200 asambleas necesarias, falta todo el proceso de revisión del INE, pero hasta ahora deberíamos de pensar que sí lo van a lograr. Bueno, pues vamos a un corte y volvemos a hablar de esto y también de qué deberían de hacer las autoridades, en este caso electorales, porque la pregunta no es menor si debería de ser un impedimento, como de hecho lo establece la legislación electoral, que abiertamente una organización con una identidad religiosa constituya un partido político nacional. Pero bueno, ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando de esta necesaria, diría yo, es mi opinión, pero lo digo con mucha convicción, defensa del Estado laico, la defensa de nuestras libertades, la defensa también de otros derechos. A veces se nos olvida que la agenda de derechos sexuales y reproductivos pende, digamos, de la laicidad, la defensa de la libertad de investigación científica pende de la laicidad, y también la defensa de un espacio público abierto para aquellas personas que legítimamente no profesan o no profesamos ninguna religión. Es decir, no es una cuestión menor, no es una cuestión abstracta. Y los embates, María, han venido una y otra vez. Vino la creación de un partido político, ya lo decía yo, que tenía claramente una inclinación religiosa,
que logró sembrar diputados, senadores, senadoras, y no pocos, ¿no? De la mano de Morena, hay que decirlo, y que ahora ya perdió su registro, pero se reorganizan y vienen de nuevo. ¿Cuál es tu lectura desde el punto de vista, digamos, ya de política electoral en ese nicho de cómo deberíamos de reproducir esa defensa del Estado laico? Mira, una de las cosas que fue muy interesante en el seminario fue la discusión de cómo la democracia o la devaluación de la democracia también se ha valido de los valores religiosos para relegitimarse. Es decir, hay una suerte como de vasos comunicantes de uno y otro. Creo yo que el INE debería de buscar con todo cuidado de dónde está proveniendo el financiamiento, organizar 200 asambleas distritales, que es lo que exige nuestra ley. Nadie se fue por las asambleas estatales, es muy complicado hacer asambleas estatales, requiere mucho dinero y requiere mucha organización. Si no cualquier organización. Y es, creo yo, es parte de la dirección de fiscalización, de la unidad de fiscalización, fiscalizar de dónde vinieron los recursos para que tuvieran dinero, para que tuvieran lugares, para que tuvieran sillas, para que tuvieran espacios para organizar. ¿Todavía no sean partido político, María? Sí, claro. Okay. Sí, claro. O sea, tú tienes que demostrar de dónde viene tu dinero para organizarte. Okay. Pongamos otra vez el ejemplo llevado al extremo del testigo de Jehová. ¿Qué pasa si yo digo, a mí me financió el Chapo Guzmán? No soy partido político, entonces ustedes no se preocupen. Ya cuando sea partido político, entonces se meten con el dinero del narcotráfico. O sea, la fiscalización, la licitud de los recursos, y en México los partidos políticos, creo que por interpretación jurídica, tú eres el jurista, no yo, necesariamente tiene que ver también las asociaciones que quieren formarse como partidos, no pueden recibir financiamiento, no solo de las iglesias, de ninguna persona moral. Okay. De lo que llamamos en México personas morales, en América Latina le llaman personas jurídicas. Sindicatos, iglesias, compañías de teléfonos o compañías ni públicos ni privados. Ninguna ni persona moral puede financiar partidos políticos. Por ende, tampoco puede financiar a organizaciones que gracias a ese financiamiento se van a constituir en partidos políticos. Me parece Creo que esa es la beta que hay que seguir. Me parece muy interesante porque más lo digo yo, porque te voy a ampliar la pregunta al panorama un poco más regional, pero pues el próximo año tenemos elecciones y uno de los poderes que se va a renovar es ni más ni menos que la Cámara de Diputados. Y entonces de nuevo ahí pues salvaguardar, digamos, a las instituciones públicas frente a las asociaciones religiosas me parece que es crucial. Paulín, tú eres una experta en este tema y has escrito y has mirado con perspectiva comparada lo que ha pasado en otras realidades. Me gustaría simplemente, para darle a nuestro público contexto, si nos ayudas de manera muy telegráfica a poner algunos ejemplos de cómo esto que estamos viviendo hoy, esta suerte de embate, en este caso desde el evangelismo hacia el Estado laico, pues no es un fenómeno aislado, único ni excepcional, sino que es un fenómeno que ya ha venido mermando a las democracias de otros países de la región. Claro, pues el ejemplo que tenemos enfrente es Brasil, ¿no? Y con el ejemplo de Brasil, pues nos hace ver que estos temas, pues sí son importantes, ¿no? En Brasil, como sabemos, Bolsonaro ganó gracias al apoyo de las iglesias evangélicas. Ahora tiene todo un gabinete compuesto de personas afiliadas a esta religión, y lo que se dice abiertamente es lo que se busca hacer un Estado cristiano, ¿no? Donde pues la Biblia sirva, digamos, como una fuente de normatividad, ¿no? Ahí vemos claramente pues, los peligros pues, que generan no abordar frontalmente estos temas, ¿no? También si volteamos hasta Estados Unidos, pues vemos que Trump, y más en la coyuntura en la cual se encuentra ahora, está como movilizando el activo religioso, está coquetando cada vez más con esta derecha conservadora, está ahora diciendo que tiene que haber
una mayor protección de la vida, por ejemplo, pues para captar este electorado. Y pues la doctora René de la Torre hablaba pues de un actor neofascista, ¿no? Hablando de esta derecha conservadora religiosa, ¿no? Entonces yo creo que sí, en México tenemos que movilizarnos pues para defender este Estado laico, y donde a nivel electoral pues sí tratar de frenar el desarrollo de estos partidos religiosos que no se presentan como tal además, ¿no? Y ahí de nuevo está esta trampa, pero pues obviamente nombres de partido como PES o Morena pues sí tienen una carga religiosa muy importante, y de ahí tratan de influir sobre pues el derecho a votar de manera libre de los mexicanos, ¿no? Me parece muy interesante. A veces se nos olvida, María, para ir un poco en la misma línea, que el concepto de fundamentalismo surge en Estados Unidos. Es decir, los fundamentalismos religiosos son precisamente los que procuran aquellas personas hiperconservadoras que quieren ir a los fundamentos de su religión para gobernar la vida social. Cuando escuchaba a Pauline, no sé, me vino una reacción y te la pregunto. Escuché Estado cristiano, dijo, ¿no? Pues me suena lo que nosotros criticamos fuerte de Estado islámico. Es decir, al final estados basados en textos religiosos. Estados basados en textos religiosos donde hay una usurpación, vamos a decirlo así, de todos los simbolismos religiosos traídos a la vida política para regresar a este tipo de fundamentos, y en donde asumimos, por ejemplo, que las iglesias, vuelvo otra vez con el tema de la pacificación, pero es que creo que es muy gráfico, que las iglesias que tienen tan buenos valores nos pueden ayudar a pacificar el país, y además ignoramos la connivencia que ha tenido el narcotráfico en este país con la Iglesia Católica y con otras iglesias. Hay templos construidos en las zonas más rudas, digamos, del narcotráfico, con dinero del narcotráfico, que digamos tiene un doble propósito. El narcotraficante lava su conciencia y piensa que con eso no se va a ir al infierno, porque obviamente si paga la construcción del templo es porque cree en el infierno, no porque yo diga que los narcotraficantes se van a ir al infierno. Y la iglesia o las iglesias aprovechan para tener estos templos, y entonces sí disimulan, voltean para otro lado, pensando que a la hora que el dinero entra a un fin tan noble como puede ser la construcción de un templo, o la construcción de un hospital, o la construcción de una clínica, no importa el origen. Ya no importa el origen del dinero. Y creo que eso también tendremos que verlo y revisarlo, porque sí está habiendo una conexión entre el poder político del Estado, los partidos políticos y las corporaciones eclesiásticas, porque son corporaciones que deberían de preocuparnos mucho. Se dice mucho, y esto es interesante porque las escucho, pero también he escuchado voces que dicen que esto que nosotros, porque no nos queda de otra, generalizamos como iglesias evangélicas, en realidad es un conjunto también muy plural a su interior, y también con multiplicidad de tensiones, claro. Y con disputas de liderazgo y sin vocerías claras, que quienes se erigen como voceros no necesariamente lo son. ¿Qué hay de eso, Pauline? No, pues tienes toda la razón, ¿no? Hay un conjunto de iglesias evangélicas, y hay algunos líderes que se quieren presentar como una voz unificada de todas estas iglesias, y lo cierto es que no lo es, ¿no? Hay una pluralidad de iglesias en México, y además algo que hemos mencionado en varias ocasiones en el evento, es que estas autoridades religiosas pues no representan al pueblo, ¿no? Y ni siquiera se representan a sus fieles. Ellos representan un conjunto de dogmas, representan una serie de ideas, de creencias, pero en ningún caso se pueden presentar como los representantes de la feligresía. Pues finalmente los creyentes eligen libremente si quieren seguir las posturas de su religión, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, creo que hay que pues enfocarnos en esto, ¿no? Que los representantes políticos de su lado representan al pueblo en general, más allá de las afiliaciones religiosas, y las autoridades religiosas pues tienen autoridad solamente de las personas que así lo deciden, ¿no? Y en ningún caso de todos los mexicanos. Claro. Creo que ahí hay un tema que es bien importante, y es ¿de qué hablamos cuando hablamos de representación en un sistema democrático? Es decir,
la representación o la representatividad en un sistema democrático se organiza de una determinada manera a través de partidos políticos, a través de elecciones, y los diputados, los senadores, sí pueden hablar de que ellos representan a su estado, representan a su distrito, representan al electorado y hablan en nombre de él porque fueron elegidos como representantes para incidir en la esfera pública de lo político y tomar decisiones políticas. Otra cosa muy distinta, que también la confundimos mucho cuando hablamos de sociedad civil, es que el pastor de una iglesia, que el líder evangélico, que el obispo, el cardenal, ni siquiera el mismo papa, pueda hablar en términos de representación política para hablar en nombre de y tomar decisiones a nombre de sus feligreses. Porque no es una representación política, es como cuando a la sociedad civil le dicen, ¿a quién representas? A nadie. El poder de la sociedad política no es el poder de la representatividad organizada para el poder político en los organismos y en las asambleas de discusión del poder político. Creo que eso es fundamental. Además, como bien dices, hay una gran diferencia en lo que hablamos por iglesias evangélicas. No es casual que se quiera quitar del censo digamos, el nombre, apellido y segundo apellido de a qué iglesia perteneces. O sea, que se quiera preguntar nada más, ¿perteneces a la iglesia cristiana? Ah, no, pues entonces iba a salir que son muchísimos. Okay. Inclusive la católica también es cristiana. Entonces, creo que ahí sí, porque eso les da una fuerza muy aparente, sobre todo a un líder que ha sido muy vocal en este sexenio, de decir, yo represento a muchísimas personas, a millones de personas. A ver, me preocupa mucho esta parte que ustedes me han ayudado muy bien a reconstruir, y ya hemos dicho algo de lo que voy a preguntarte, pero que es que desde las iglesias haya una coordinación más o menos para promover una agenda política y colonizar el espacio público a través de la misma. Pero me preocupa más la no contención por parte del Estado, Paulín. Hablamos un poco del INE, por eso decía, pero me preocupa eso, que las autoridades del Estado sean receptivas y que lo sean, sí en el sentido de representación propiamente política a la que se refiere María Marván. Bueno, creo que sí, igual los actores políticos encuentran pues su propio interés en este tipo de cosas, y más en escenarios donde hay cierta erosión de la legitimidad política, ¿no? Eso lo mencionamos también en el evento, donde a menos legitimidad política, más, digamos, activación de recurso religioso, ¿no? Creo que eso, pues, desde luego es muy grave. Y al respecto, y retomamos un poco lo que decía María, en esta iniciativa de ley algo que me llama la atención es que se busca eliminar de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público la prohibición para los servidores públicos de acudir en carácter oficial a actos públicos del culto, ¿no? Y ahí creo que, pues, de nuevo se hace una confusión muy grave entre la representación política, que, como dijimos, se representa a toda la ciudadanía de manera general, de forma incluyente, y pues la posibilidad que una persona, que un representante público, pues vaya a un acto del culto, ¿no? Eso creo que simbólicamente es muy fuerte, y dice a los que no es parte de la mayoría religiosa, pues que están fuera de la comunidad política y que por lo tanto pues le podemos discriminar o que tienen menos derechos, ¿no? Entonces eso creo que sí es un aspecto central y muy grave de la ley. Escucho, Paulín, que sé que quieres decir algo, pero te hago una pregunta. Escucho, Paulín, y en realidad me venían como ecos a la memoria que en realidad esto que estamos viviendo hoy es más grave que antes, pero no está nuevo. Pensaba en todos estos presidentes municipales y gobernadores que durante el sexenio anterior le dedicaron, digamos, le ofrendaron sus áreas de jurisdicción de gobierno a distintas deidades, ¿no? Las consagraron a deidades varias, y también la aquiescencia de los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, con sobre todo la Iglesia Católica, las concesiones que les dieron, la tolerancia que tuvieron frente a una gran cantidad de temas, el vocerío insistente de parte del episcopado, digamos, en la vida pública. ¿Qué decir de eso con una perspectiva un poquito más amplia, más histórica, de dónde estamos, pensando en lo que decía Paulina?
A ver, yo creo que es cierto, hay que reconocer, no es algo nuevo, es algo que se ha venido construyendo, se ha venido debilitando al Estado laico, para decirlo de otra manera, pero creo que sí hay un salto que no nada más es cuantitativo, es cualitativo, y tiene que ver, entre otras cosas, lo decías tú con una palabra perfecta, con la colonización de la religiosidad en el espacio público. Y nada más hay que oír al presidente de la República, todos los días tiene expresiones religiosas. Sería muy interesante que alguien encargado de hacer el análisis del discurso pudiera contarle las expresiones religiosas que por día se expresan. Y además es una forma que a la gente no le disgusta. La semana pasada, con ocasión de... Yo ya estoy como poniendo mucha atención, entonces rebota más, ¿no? Con ocasión de los reos que se escaparon de la cárcel de la Ciudad de México, literal dijo el presidente en la mañanera, no sé si del jueves o viernes, pero jueves o viernes, el problema es el dinero, porque el dinero es el papá y la mamá del demonio. Palabras textuales. Y claro, finalmente esa es una expresión religiosa, constantemente alude a expresiones del Evangelio, sí hay todo un proceso de colonización y regresamos otra vez a la ley. La ley disminuye muchísimo la prohibición de los ministros de culto de participar en política. O sea, de los políticos a participar en eventos religiosos y de los ministros del culto a participar en política. Okay. Lo reduce a la convocatoria clara y abierta a votar a favor o en contra de una persona. No a estar en mítines religiosos, no a usar simbolismos religiosos. Si la ley quedara como está esta propuesta, perfectamente bien yo puedo ir a un mitin político con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, con el estandarte de la Santa Muerte, creo que voy a tener menos éxito, con el estandarte del Papa, con lo que se me ocurra. O sea, sí tendríamos que revisarla con mucho cuidado y estar alertas de lo que está sucediendo y entender que Estado laico no es plurirreligioso. Paulín, para cerrar, tu igual valoración con esta perspectiva histórica, al igual que María y que yo debo decirlo, ¿notas que se ha ido descomponiendo o no? Sí, no, estoy de acuerdo con lo que dice María. Es un proceso que ya se va gestando desde hace unos 20 años, pero efectivamente estamos en un escenario donde pues ya no hay complejos, digamos, ¿no? Sino que se hace abiertamente, francamente. Creo que también tiene un poco que ver, creo que había que analizarlo entre este antagonismo entre, por ejemplo, Fifi versus Chairos, ¿no? Por un lado, el buen pueblo religioso apegado a los valores tradicionales y por el otro lado, pues la élite como apegada a lo que sería un laicismo, ¿no? Y creo que pues al respecto tenemos que recordar, y lo decía Bernardo Barranco, hacer esta labor pedagógica, ¿no? De pues mostrar que la laicidad finalmente conviene a todo el mundo, porque pues es básicamente el derecho en creer en lo que uno quiere sin imponer sus creencias a los demás, ¿no? Me parece que es un perfecto cierre, en efecto, la laicidad como condición de posibilidad de la diversidad. Así es. Es decir, de la diversidad, entre otras, religiosa, pero también de una multiplicidad de diversidades. Y en eso se nos va en juego a usted y a mí nuestra autonomía, nuestra libertad, nuestra posibilidad de trazar el plan de vida que queremos intentar llevar a cabo y precisamente intentar ponerlo en práctica. Gracias por habernos acompañado aquí a Observatorio Semanal. Nos vemos como todas las semanas el próximo domingo aquí en TV UNAM.